El primer aviso fue un gemido. Pero no uno de dolor, ni siquiera de esos que se sueltan sin querer al bostezar. Fue uno, íntimo. Y no vino de mí. Ni de la televisión. Vino del otro lado de la pared, del salón, en plena tarde de un miércoles cualquiera. Estaba en el despacho, terminando unos presupuestos para un cliente, cuando escuché ese sonido. Creí que me había confundido. Mi mujer, Laura, se había quedado en casa ese día porque tenía jaqueca y pidió teletrabajar desde la cama. Martina, nuestra hija, estaba en casa de una amiga. La casa debía estar en silencio. Pero no lo estaba. Apagué el ventilador del techo, me levanté sin hacer ruido y caminé hacia la puerta entreabierta del pasillo. Otro gemido. Bajo, contenido. Y después, algo más extraño todavía, risas. Una carcajada breve y ahogada que no era de ella. Era masculina. Me quedé congelado. No entendía nada. Ni siquiera estaba seguro de querer entender. Fueron 5 segundos eternos, como si el tiempo se hubiera vuelto denso. Entonces escuché su voz, joder, que no nos oiga Dani. Ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se partía en dos. No lo vi venir. No lo sospeché. No hubo discusiones, ni frialdad, ni cambios en la rutina. Nada. Era un miércoles normal, con una esposa que decía tener dolor de cabeza. Y sin embargo, allí estaba yo, escuchando cómo su supuesta jaqueca se convertía en susurros y jadeos con otro hombre. Y eso fue solo el principio. No me lancé al salón como hacen los idiotas en las películas. No grité, no rompí nada. Me quedé inmóvil en el pasillo, con el cuerpo en tensión, escuchando cada palabra como si fueran martillazos. No había música, no había excusas fáciles. Solo se escuchaban sus voces, su risa suave y la de él, más contenida pero claramente relajada. No estaban en medio de una escena sexual, pero la cercanía, el tono y la manera en que ella bajaba la voz al susurrar algo como ya te dije que Dani está aquí, no tardes tanto, me dejaron claro que eso no era una charla de amigos. Volví sobre mis pasos, cerré la puerta de mi despacho sin hacer ruido y me senté de nuevo frente al ordenador, aunque no podía concentrarme en lo más mínimo. No sabía qué hacer, ni siquiera tenía claro si quería saber más. En ese momento no tenía pruebas físicas, no había fotos, ni mensajes, ni imágenes. Pero el tipo estaba en mi casa, y Laura no parecía precisamente molesta con su presencia. Pensé que podía bajar y fingir que iba por un vaso, obligarlos a explicarse. Pero algo me detuvo. No era miedo, era otra cosa, una especie de parálisis lógica que aparece cuando todo lo que dabas por hecho se desmorona sin previo aviso. Pasaron unos 10 minutos. El silencio volvió, y escuché pasos, primero de uno, luego de otro. Una puerta se cerró. Me asomé con cuidado y vi cómo Laura lo acompañaba a la puerta principal. No se besaron, pero su proximidad al hablar, la forma en que ella lo miraba y esa sonrisa que no me dedicaba a mí desde hace años, me confirmaron lo que ya sabía. Él salió, y ella cerró la puerta con total normalidad, como si no hubiera pasado nada. Luego se quedó un momento apoyada contra la puerta, como si necesitara procesar algo. No parecía nerviosa, ni asustada. Parecía satisfecha. Volvió a subir y yo me quedé en el despacho, esperando a que ella entrara a decir algo, una mentira, una excusa, lo que fuera. Pero no pasó. Pasaron 2 horas. Cuando finalmente salí, la encontré en la cocina, sirviéndose un café como cualquier otro día. Me miró, sonrió un poco y preguntó si quería uno. Me limité a decirle que no, que tenía mucho trabajo. Ella asintió y siguió como si nada. Ni una palabra sobre lo que había pasado en nuestra casa, a pocos metros de donde yo estaba.
Ni una mención al tipo que se había ido hacía un rato, al que había dejado entrar como si fuera el cartero o un viejo amigo. Esa noche dormimos en la misma cama, como siempre. No me tocó, ni me abrazó. Se dio la vuelta y se durmió rápido. Yo me quedé mirando al techo, con la mente hecha un nudo. Al día siguiente, cuando salió a trabajar, revisé las cámaras de seguridad. Tenemos un sistema instalado que cubre la entrada y el pasillo, no mucho más. Ahí estaba él, entrando a las 16:37 y saliendo a las 18:21. Tiempo suficiente para una visita larga, pero corta para una reunión sexual completa. No vi besos, ni caricias, pero tampoco los necesitaba. Su lenguaje corporal, la forma en que Laura lo esperaba ya con la puerta entreabierta, me decían más que cualquier prueba física. Esa misma tarde fui a casa de mi primo Jorge. Siempre ha sido mi apoyo cuando algo me supera. Le conté lo que había visto, lo que había escuchado. Él no dudó. Me dijo que si había alguien entrando en mi casa mientras yo estaba dentro, y mi mujer actuaba como si nada, lo mínimo era asumir que me estaba engañando. No con un desconocido, sino con alguien que se sentía tan cómodo que ni siquiera le importaba si yo estaba al otro lado de la pared. Jorge me recomendó hablar con un abogado, pero todavía no estaba preparado. No quería lanzarme sin tener todo claro. Al tercer día, decidí seguirla. Me sentí como un idiota, metido en el coche a las 8 de la mañana, esperando a que saliera para ir al trabajo. La seguí a distancia, sin que se notara. Llegó a su oficina, y ahí se quedó. Nada raro. La jornada fue normal. Pero a las 6:15, en lugar de volver directamente a casa, se desvió. Tomó otra calle, se metió en una zona residencial de clase media, y estacionó frente a un edificio gris de 3 pisos. Bajó, esperó unos segundos en la puerta, y él abrió. El mismo tipo. La saludó con un beso en la mejilla, pero su mano en la parte baja de su espalda no era algo casual. Entraron y la puerta se cerró. Me quedé en el coche, con las ventanas bajadas, viendo el portal. Estuvo dentro una hora. No tenía una bolsa, ni papeles, ni nada que justificara una reunión de trabajo. Cuando salió, iba sonriente, ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Subió al coche, condujo como si nada y llegó a casa a las 8. Cuando entró, me saludó con un beso en la frente, me preguntó qué quería cenar. Le dije que cualquier cosa, que no tenía hambre. Ella cocinó, puso la mesa y hablamos como si el día hubiera sido normal. Como si no supiera que la había seguido. Como si todo esto no estuviera ocurriendo. Esa noche, dormí en el sofá. Ella no preguntó por qué. Se limitó a decir buenas noches desde la escalera. Me quedé allí, en silencio, con la mente llena de imágenes que no quería recordar, pero que no podía evitar. No tenía pruebas de una relación sexual, no todavía, pero el comportamiento, la complicidad, la ocultación, todo apuntaba a lo mismo. Ya no era una sospecha. Era una certeza que solo necesitaba su última confirmación. Y esa confirmación no iba a venir de ella, no sin presión. Pero yo ya sabía lo que había que hacer. Y al día siguiente, empezaría. El sábado por la mañana ella se despertó temprano, como siempre, y bajó a prepararse el desayuno. Yo no me moví del sofá. Fingí seguir dormido, aunque llevaba despierto más de una hora, mirando el techo, esperando que el momento llegara solo. Pero no llegó, así que me levanté, me duché rápido, y bajé directo a la cocina. Ella estaba ahí, con el pelo recogido, bata de casa, untando mantequilla en una tostada como si el día anterior no hubiera entrado a casa con la sonrisa de quien acaba de ver a su amante. Me senté frente a ella sin decir nada, la observé. Tardó unos segundos en notar que la miraba diferente, porque dejó de masticar, me devolvió la mirada y frunció el ceño.
¿Qué pasa contigo ahora?, preguntó, como si fuera yo el que estaba desequilibrado. Me tomé mi tiempo antes de contestar. No porque dudara, sino porque quería que cada palabra la sintiera en la garganta. ¿Quién es?, le dije sin levantar la voz. Ella parpadeó. ¿Quién es quién?, respondió con esa forma suya de ganar tiempo. No me moví. Solo repetí, el tío que vino a casa el miércoles. El que luego te encontraste el jueves. Ese, ¿quién es? En lugar de responder, se rió. Esa risa tensa que usaba cada vez que la pillaban en algo pero no quería dar el brazo a torcer. ¿Estás espiándome, Dani? ¿Ahora eso hacemos? Me le quedé mirando. No le seguí el juego. No te estoy espiando. Estaba en casa. El tipo entró. Estaba ahí, contigo, mientras yo trabajaba a 2 puertas de distancia. ¿Vas a decirme que fue casualidad? Entonces fue cuando su cara cambió. Ya no era la mujer molesta por una acusación sin base, ahora era alguien que sabía que estaba atrapada pero no estaba dispuesta a aceptarlo sin pelear. Es un compañero del trabajo, vino a traerme unos documentos, no quería molestarte, dijo rápido, sin convencimiento. ¿También te lleva documentos a su casa después del trabajo?, pregunté sin alterar la voz. Porque también lo vi abrirte la puerta el jueves, y tampoco parecías muy molesta de estar allí. Vale, te estás pasando ya, soltó con brusquedad, empujando la silla hacia atrás. Esto no es normal. Que me sigas, que me espíes. Estás obsesionado, Dani. Siempre lo estás. Siempre con la puta paranoia de que algo va mal, de que escondo cosas. No escondo nada. Solo estoy harta. Harta de esta rutina, de tu control, de que no veas más allá de tu puto trabajo de mierda. Estoy cansada de fingir que todo está bien. Eso es lo que pasa. Me dolió, pero no me sorprendió. Entonces estás diciendo que no hay nada con ese tío. Que es todo en mi cabeza, insistí. No hay nada sexual, si es lo que quieres saber, dijo con los dientes apretados. ¿Emocional sí?, pregunté al momento. Ahí fue cuando se quedó callada. Ese segundo de silencio me dijo todo. No tenía que seguir. Pero seguí. ¿Desde cuándo?, pregunté. No voy a darte detalles, respondió bajando la voz. ¿Por qué? ¿Por qué duelen, o por qué prefieres que lo descubra yo solo, como el resto? Me miró como si le acabara de escupir en la cara. No te debo explicaciones. He pasado años aguantando cosas que tú nunca has querido ver. Años callando, años esperando que cambies, que mires más allá de tu pantalla, que notes cuando me rompo por dentro. Pero no. Tú solo ves lo que te afecta a ti. Así que no vengas ahora con tu cara de víctima. Porque no lo eres. Me reí. No fue una carcajada. Fue un sonido corto, seco. ¿No soy la víctima? ¿Vas a decirme que tú eres la que sufre, la que lo pasa mal? Tú, que dejas entrar a otro tío a nuestra casa. Que lo abrazas en la entrada como si yo fuera invisible. Tú, que me dices, te quiero, antes de salir a follártelo, tú eres la víctima, escupí las palabras, y su cara se volvió roja, pero no por vergüenza, sino por rabia. No me hables así, dijo. Te hablo como te mereces, te pensabas que no me iba a dar cuenta, crees que soy estúpido, seguí, ya sin disimular el tono. Llevo años tragándome tus cambios de humor, tus silencios, tus ausencias. Pensando que eran cosas del trabajo, de la rutina, que todo se arreglaría. Pero no. Eras tú. Tú y tus ganas de complicarte la vida con un imbécil al que le abres las piernas mientras yo estoy trabajando para que no falte nada en esta casa. Se acercó a mí con los puños apretados. Cállate. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. No te atrevas a decir que soy una cualquiera. Porque no lo soy. No sabes nada de mí.
No sabes cómo me siento. Nunca te ha importado. Me levanté. Estaba a 30 centímetros de ella. Entonces dime. Dime cómo te sientes. Dime cómo se siente traicionar a alguien que no ha hecho otra cosa que apoyarte. Dímelo a la cara, ¿qué te da el que no tenga yo? ¿Qué te hace pensar que mereces quedarte con todo y yo quedarme con las migajas? Se quedó en silencio. Me miró a los ojos durante unos segundos, y luego bajó la vista. No lo sé, dijo casi en un susurro. No sé qué quiero. Solo sé que esto no me hace feliz. ¿Y crees que yo lo soy? Respondí. ¿Crees que Martina lo será cuando se entere? Porque esto no se va a poder ocultar mucho tiempo. Ella se dio la vuelta sin decir nada más, subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio de un portazo. Me quedé allí, de pie, con las manos temblando, sintiendo que acabábamos de cruzar una línea de la que ya no podíamos volver. Y aunque lo sabía desde antes, en ese momento entendí con claridad que lo nuestro estaba roto. Irremediablemente roto. Esa noche dormí en el coche. No porque me echara, sino porque no soportaba seguir bajo el mismo techo que ella después de todo lo que había dicho y, sobre todo, por lo que no se atrevió a decir. Me levanté al amanecer, con el cuello hecho mierda y la mandíbula apretada. Fui a ducharme a casa de Jorge, que me recibió sin decir una palabra. Me ofreció un café, me dejó la toalla más vieja que tenía y me dijo que si decidía dar un paso, él me ayudaría. No sabía aún qué paso quería dar, pero sí tenía claro que ya no iba a quedarme quieto. No era solo una cuestión de dignidad, era una cuestión de respeto, de marcar un límite. Ella podía haber tenido dudas, podía haber querido otra vida, pero lo que hizo fue humillarme y mentirme en mi propia casa. Y eso no se perdona. Empecé con lo básico. Fui a ver a un abogado, un tipo de 60 años que me habló sin rodeos. Le conté todo, sin adornos, sin dramatismos. Me dijo que sin pruebas físicas de una relación sexual no podía usar el argumento de adulterio para conseguir ventajas en el divorcio, pero que si conseguía demostrar una relación paralela emocional y su ocultamiento en el hogar familiar, podría negociar desde otra posición. Me aconsejó recopilar todo lo que pudiera, incluso los días que ella faltó del trabajo o salidas que no coincidieran con sus versiones. Me dejó claro que si quería proteger lo mío, debía moverme rápido y con cuidado. Lo siguiente fue instalar una pequeña cámara en el salón, apuntando a la entrada. No era ilegal porque yo era dueño de la vivienda y no grababa zonas íntimas. Solo quería registrar si volvía a entrar ese tipo. No tardó. El miércoles siguiente, a las 5:10, ahí estaba otra vez. Ella abrió la puerta sin mirar, él entró como si fuera su casa, y se quedaron en el salón hablando. No hubo sexo, pero sí abrazos, sonrisas, gestos de pareja. Me bastó. Copié todo a un USB, lo guardé en casa de Jorge y programé lo que venía. Llamé a la madre de Laura. Le pedí que recogiera a Martina el viernes porque yo tenía un compromiso. Le pareció raro, pero aceptó. Luego le pedí a Laura que ese día viniera antes del trabajo porque quería hablar con ella. Le mentí diciendo que tenía algo importante que confesar, algo que llevaba tiempo ocultando. Accedió. A las 6 en punto, llegó. Yo estaba sentado en el salón, con una caja sobre la mesa. Dentro, varias copias del video, fotos impresas, y una carta dirigida a sus padres. ¿Qué pasa ahora?, dijo al entrar, sin molestarse en quitarse el abrigo. Siéntate, le dije, y por la primera vez desde que todo empezó, mi voz no tembló. Se sentó, cruzó los brazos. La miré unos segundos en silencio. Luego abrí la caja, saqué el pendrive y lo dejé sobre la mesa. Aquí tienes todo lo que necesitas para entender por qué no hay vuelta atrás, dije. Ella lo miró sin tocarlo. ¿Qué es eso? El video del otro día.
Tus abrazos, tus risas, tu amiguito entrando en mi casa como si yo fuera un inquilino temporal. También hay fotos. Todo lo que necesito si decido pelear por la custodia o para explicarle a tu familia lo que has estado haciendo. No me vas a chantajear, dijo, y ahora sí noté un leve temblor en su tono. No quiero chantajearte. Quiero que veas que esto se acabó, pero no voy a irme como un imbécil. Voy a salir con la cabeza alta. Y tú vas a quedarte con la verdad. No con tu versión, no con tus excusas. Con la verdad que tú misma construiste. Se quedó en silencio, mirando la caja. No lloró. No gritó. Solo murmuró. ¿Qué piensas hacer? Mandar esas copias si haces cualquier movimiento sucio. No quiero tu dinero. No quiero tu coche. Pero si intentas manipular a Martina, si mientes a los abogados, si intentas dar pena con tu cuento de que yo era un marido ausente, entonces cada persona de tu entorno recibirá esto. Estás loco, dijo, casi sin voz. Estoy despierto. Es diferente. Me levanté, cogí una carpeta de la estantería y se la lancé al sofá. Era una copia del acuerdo de separación que el abogado había preparado. Le pedía la custodia compartida, sin pensión alimenticia para ninguno de los dos. También solicitaba la mitad de la casa y la división equitativa de los bienes. Nada fuera de lo común. Pero ahora, todo lo común era lo que ella había tirado a la basura. Puedes firmar o pelear. Tú decides. Pero si eliges pelear, que sepas que no pienso protegerte más. No voy a callar. No voy a suavizar nada. Ella bajó la vista, cogió el papel, lo leyó rápido, como si no importara. Luego murmuró algo que me costó entender. ¿Qué dijiste? Que no lo esperaba de ti. Pensé que te quedarías llorando. Que no serías capaz de esto. Te equivocas. Lo que no esperaba era tener que hacerlo. Nos quedamos en silencio. Llamé a Jorge desde el pasillo. Ya está. Todo listo. Puedes pasar por Martina. Y mientras ella seguía ahí, sentada, con el acuerdo en una mano y el pendrive en la otra, me fui a la habitación y empecé a hacer la maleta. Porque aunque tenía la razón, aunque tenía las pruebas, no pensaba seguir un día más en esa casa. La venganza no era hacerle daño. Era demostrarle que no necesitaba destruirla para salir entero. Solo necesitaba dejarla atrás. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no tranquilos. Me fui a casa de Jorge con la maleta, ocupé la habitación de invitados sin hacer preguntas, y él no me hizo ninguna. Sabía que necesitaba espacio para pensar, no para hablar. Mi hija seguía con sus abuelos, preguntando por qué papá no estaba en casa, y yo aún no sabía cómo explicárselo sin que le destrozara su idea de familia. Me pasé 2 días revisando los papeles del abogado, leyendo en silencio las cláusulas una y otra vez, intentando decidir si firmar ese acuerdo bastaría para cerrar todo. Lo que más me dolía no era el hecho de que ella se acostara con otro, ni que lo hubiera metido en casa, ni siquiera sus excusas. Lo que me había jodido más era la frialdad con la que había enfrentado el momento. Como si lo nuestro fuera una obligación que por fin podía dejar atrás sin ninguna emoción. Y esa frialdad me dejó más claro que cualquier video o foto que no había nada que recuperar. El tercer día ella me llamó. No escribí, no pedí explicaciones, pero ella llamó. Vi su nombre en la pantalla y dudé, pero respondí. No saludó. Solo dijo que necesitaba verme, que quería hablar en persona. Acepté, pero en mis condiciones. Nada de nuestra casa, nada de fingir que todo podía arreglarse con una charla. Le pedí que nos viéramos en un parque cerca de la estación de tren, un lugar neutral, sin recuerdos de pareja ni esquinas compartidas. Llegó 5 minutos tarde, con la cara apagada y el pelo recogido como cuando estaba cansada de todo. No llevaba maquillaje.
Me pareció una versión más sincera de ella, pero no dije nada al respecto. Nos sentamos en un banco, uno frente al otro. Había niños corriendo por detrás, un perro ladrando a lo lejos, gente ajena a nuestra historia que seguía con su vida sin imaginar que delante de ellos dos personas estaban por cerrar 11 años de matrimonio. Ella fue la primera en hablar, pero no con disculpas. Empezó preguntándome si de verdad pensaba seguir adelante con el acuerdo. Le respondí que sí. Dijo que había hablado con su abogado, que le parecía justo, pero que le dolía que todo terminara así, como si no hubiera significado nada. No respondí. Me limité a mirarla esperando que fuera al punto. Después de unos segundos, suspiró y empezó con lo que yo intuía que era su versión del arrepentimiento. Me dijo que no lo había planeado, que empezó como una amistad, que se sentía sola, y que con él se sentía escuchada. Dijo que no fue una venganza ni una forma de hacerme daño. Que no lo hizo por rabia, ni por placer, sino porque necesitaba sentir algo distinto. Me habló de su rutina, de cómo sentía que nos habíamos vuelto compañeros de piso, de cómo el silencio en casa era cada vez más largo, y de cómo había llegado a un punto en que pensaba que ya no nos quedaba nada. La escuché sin interrumpirla, no por respeto, sino porque ya no tenía nada que agregar. Todo eso lo sabía, incluso antes de descubrir la infidelidad. Lo que no entendía era por qué, en lugar de hablar, eligió el camino que sabía que no tenía vuelta. Cuando terminó, me miró esperando que dijera algo. Me tomó unos segundos encontrar las palabras. No me importa si lo planeaste o no. No me importa si fue por emoción o por aburrimiento. Lo que me importa es que decidiste vivirlo como si yo fuera invisible. Como si tu vida estuviera separada de la mía. Lo que me duele no es que te acostaras con otro. Es que mientras lo hacías, yo todavía me esforzaba por entenderte, por salvar algo que tú ya habías abandonado. Ella bajó la mirada. No discutió. No negó nada. Sé que fallé, dijo finalmente. Pero no lo hice porque te odiara. Solo, no sabía cómo pedir ayuda. Y cuando me di cuenta, ya lo había jodido todo. Entonces estamos de acuerdo en algo, le respondí. Lo jodiste todo. Y ahora lo único que podemos hacer es no seguir destruyendo lo poco que queda. Me preguntó si pensaba decirle algo a Martina. Le dije que sí, pero no aún. Que cuando tuviera edad suficiente para entender que a veces las parejas se rompen sin gritar y sin golpes, le contaría la verdad. No los detalles, pero sí la idea de que no todo termina por una sola razón. Me pidió que por favor no la pusiera en contra suya. Le dije que no pensaba hacerlo. Que no necesitaba hundirla para seguir adelante. Pero que no esperara complicidad de mi parte. No íbamos a ser amigos. No íbamos a ir a comer todos juntos como si nada. Iba a cumplir mi parte como padre, pero fuera de eso, no quedaba más entre nosotros. Ella asintió. No intentó abrazarme. No lloró. Nos quedamos unos segundos más en silencio, hasta que me levanté y dije que tenía que irme. Me preguntó si podía ver a Martina ese fin de semana. Le dije que hablaría con su madre. Caminé hasta el coche sin mirar atrás. No fue un final cinematográfico, ni un cierre emocional profundo. Fue solo eso. Una conversación para dejar todo claro. Para no cargar con palabras sin decir. No hubo redención. No hubo reconciliación. Solo dos personas que habían dejado de ser lo que un día prometieron ser. Y con eso, bastaba. No volví a nuestra casa. Mi abogado se encargó de todos los trámites, yo firmé los papeles desde la oficina que me prestó Jorge y Laura hizo lo mismo con el suyo. Fue un proceso limpio, sin jueces, sin testigos, sin necesidad de sacarnos los ojos en un juzgado. Eso sí, frío como una transacción entre desconocidos. Cuando todo estuvo listo, dividimos las cuentas,
dejamos la casa en venta y acordamos un calendario claro para la custodia de Martina. Nos comunicamos por correo electrónico, sin tonos emocionales ni llamadas innecesarias. Fue la única manera de evitar seguir haciéndonos daño. A la niña le contamos juntos, en un café cerca del colegio, con frases simples y sin culpas. Ella no lloró, solo preguntó si podía seguir viendo a los dos. Dijimos que sí, que eso no cambiaría, y fue lo único que realmente le importaba. A veces pienso que los niños entienden más de lo que creemos y sufren menos si no los obligamos a tomar partido. Durante las primeras semanas me despertaba con la sensación de que todo era temporal. Como si en cualquier momento fuese a sonar el móvil y Laura me pidiera que volviera. Pero eso no pasó. Ni lo esperaba. Mi cabeza aún trataba de entender por qué seguía tan tranquilo. Supongo que pasé tanto tiempo sintiéndome humillado y enfadado que cuando todo terminó, solo quedó una especie de cansancio absoluto, una necesidad de silencio real. No el silencio incómodo que vivíamos en casa antes de que todo explotara, sino un silencio que me diera paz. Me pasé varios días reorganizando mis rutinas. Volví a salir a correr por las mañanas, me inscribí en un curso de cocina, retomé un par de clientes que había rechazado por falta de tiempo. Nada de eso cambió mi vida de forma radical, pero sirvió para que cada día se pareciera menos al anterior. A los 2 meses me llamó la hermana de Laura. Solo quería saber cómo estaba. Me dijo que sentía mucho lo que había pasado, que si necesitaba hablar, podía contar con ella. Me lo dijo con tono sincero, sin rodeos. Lo agradecí. Me sorprendió, en realidad. Pensé que toda la familia de Laura se pondría de su parte, pero al parecer, muchos de ellos ya intuían que las cosas no iban bien. Nadie sabía lo del otro hombre, ni pensaba contarlo. No porque quisiera protegerla, sino porque ya no necesitaba que nadie supiera nada. Que cada uno sacara sus propias conclusiones. A mí ya no me afectaba. Martina empezó a adaptarse a los cambios. Al principio me preguntaba cuándo íbamos a volver todos a vivir juntos. Le expliqué que eso no iba a pasar, que ahora las cosas eran diferentes pero que seguíamos siendo sus padres. Insistía menos con el paso de los días. Le organicé su habitación en casa de Jorge, luego alquilé un piso pequeño cerca del centro, y lo primero que hicimos fue elegir juntas los muebles para su cuarto. Nada caro, nada espectacular, pero lo suficiente para que sintiera que también era su espacio. Cuando venía conmigo, cocinábamos juntos, veíamos películas antiguas y ella dormía profundamente, como si no le pesara el mundo encima. Eso era todo lo que me importaba. Laura y yo no volvimos a tener una conversación fuera de lo estrictamente necesario. Y tampoco lo echo en falta. No tengo odio, no tengo sed de justicia, ni ganas de volver a remover nada. Solo tengo claridad. Entendí que hay cosas que uno no puede reparar, por más que quiera. A veces, simplemente, la gente se cansa de sí misma, de su entorno, de su pareja. El problema no es que eso pase. El problema es lo que haces cuando pasa. Laura eligió engañar, mentir y construir una vida paralela dentro de la nuestra. Yo elegí confrontarla, exponer la verdad y alejarme sin destruir lo que quedaba. Esa fue mi victoria. Ahora, cuando alguien me pregunta si estoy bien, respondo que sí, sin dudar. ¿Por qué lo estoy? No estoy feliz en el sentido romántico de la palabra, pero estoy estable, tranquilo, centrado. Volver a empezar no es fácil, pero tampoco imposible. No busco una nueva pareja, ni cierro la puerta a conocer a alguien, pero tampoco tengo prisa. Lo que necesito ahora no es amor, es normalidad. Rutina sin tensión, mañanas sin sospechas, conversaciones que no me dejen con el estómago cerrado. Supongo que eso es lo que aprendes cuando te traicionan sin esperarlo, que la calma, cuando llega, vale más que cualquier promesa.
Un sábado cualquiera, mientras llevaba a Martina a casa de su madre, ella me preguntó si me arrepentía de haberme separado. Le dije que no. Que dolía, pero que fue lo correcto. Me miró sin decir nada, y después me abrazó al bajar del coche. Yo tampoco, murmuró. Y con eso, supe que todo iba a estar bien. No perfecto, pero bien. A veces, eso es suficiente.